Pipe, mira la hora que ese Mauricio, nada que llega. Y eso que él es muy puntual. Muy puntual, pero mira, seguro va a llegar y decir, ay, qué pena con ustedes, qué tráfico tan terrible. Sí, ay, deberíamos decirle que trabajemos virtual de pronto. Porque, bueno, aunque seguro va a decir, no, ¿qué les pasa? Mejor pongámonos a trabajar. Hola, 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 buenos días. Hola, Mauro. Qué pena con ustedes, qué tráfico tan horrible. Mauricio, deberíamos trabajar virtualmente. Mira que uno se ahorra, según un estudio, hasta 72 minutos al día. ¿Qué les pasa? Más bien pongámonos a trabajar. Mauro, pero es que hay un estudio que dice que las personas que viven cerca a su trabajo son más felices. ¿Cuál es la fuente de ese estudio? Ya lo busco. Ya lo busco, está peor que el Ministerio de Minas este señor. Bueno, les propongo, arranquemos por la discusión del Ministerio de Minas, ¿les parece? De acuerdo. Esta mañana, rueda de prensa, creo que no aclaró mucho de lo que había que aclarar. Bueno, vamos a analizar eso. En segundo lugar, sí, vengo un poquito estresado. ¿Qué puedo hacer yo para el estrés? Mauricio, romper todo lo que esté a tu paso, pero en un espacio controlado. Sabes que eso ya es un modelo de negocio y se llama break time, imperdible. Break time, bueno, para romper todo lo que esté al paso de uno para desestresarse. Yo les tengo una entrevista con el fundador de lo que dicen hoy en día que es la mejor pizzería de Bogotá, en concepto de algunos. Yo les voy a contar cuál es el secreto de esa pizzería y vamos a ver si es cierto o no. Pero hablando de alimentos, Pipe, la inflación nos tiene fregados con los alimentos. ¿Qué averiguaste? Pues averigüé que la vida está muy costosa, pero mucho más los alimentos y hay unos alimentos que están más caros que otros. La racacha, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver qué pasa con la racacha y Adiós, con todos los Santiago. demás alimentos. Excelente. Listo, vamos a grabar, por favor, silencio. A grabar, listos. Y la ministra Irene Vélez de Minas y Energía sigue envuelta en una polémica. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos días hizo unas declaraciones en Davos en donde decía que se iba a cesar la concesión de permisos para la exploración de hidrocarburos? Bueno, esas declaraciones no salieron de la nada. De hecho, estaban basadas en un informe que, por supuesto, sacó el Ministerio de Minas y Energía. Pero hay una polémica alrededor de todo esto. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? Una polémica, Karen, que ni siquiera ha cesado tras una rueda de prensa que dio la ministra en la mañana del día de hoy, donde no aclaró para nada la mayoría de las dudas sobre este informe. ¿De qué informe estamos hablando? Vean ustedes acá. Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa. Está claro que la síntesis no es una de las virtudes de quienes titulan los informes en el ministerio, pero es mucho más importante, este informe existe desde diciembre del año pasado, justo cuando la ministra estaba a punto de ser objeto de una moción de censura que finalmente logró sacar adelante en el Congreso, Pipe. Pues Mauro, muy bonito el informe y todo y hasta con torrecita, pero ¿de qué trata? Bueno, vamos al fondo del asunto. Veamos cuáles son las principales conclusiones del informe. Por una parte, dice que si todos los contratos de producción y de exploración se llegaran a convertir en producción efectiva, se podría hacer la transición energética en Colombia, bajo dos supuestos: que todos los recursos se incorporen, es decir, yo tengo hoy unos recursos que están en producción, otros que apenas estoy explorando, otros que es posible que vaya a encontrar, pero el informe supone que todo, absolutamente todo, se convierte en producción. Y un segundo factor, un segundo supuesto: si se mejora la capacidad de recobro de los distintos pozos. ¿Qué es capacidad de recobro? Es la tecnología que permite exprimir más y más y más de una naranja, en este caso más de un pozo de petróleo o de gas. Si esos dos supuestos se cumplen, lo que dice el informe es que se aumentarían en 33% las reservas de petróleo más o menos y se aumentarían en 83% las reservas de gas del país, ni más ni menos. Karen. Pues Mauricio, esas cifras parecen bastante optimistas para cualquiera que las pueda revisar. 33% y 83%. Eso lo dice el informe tal cual. Lo dice el informe. Como mucha gente no va directamente a las páginas del informe, les quisimos mostrar dónde dice que aumentarían en 33% las reservas del petróleo. Aquí está. Y 83% de las reservas de gas, sacado directamente del documento en facsímil. Mauro, pero entonces, ¿cuáles son las críticas a ese informe? Bueno, vamos a la sustancia de las críticas. Por una parte, está claro que firman unos funcionarios el informe que dicen después que no están de acuerdo con el mismo. Yo creo que ahí la ministra se defendió bien en la rueda de prensa de esta mañana. Una cosa es tener una página protocolaria donde aparece el presidente Gustavo Petro, ministra no sé qué, viceministros y sé cuánto. Eso suele aparecer en los documentos públicos y no quiere decir que todo el mundo haya participado en el informe. Más difícil de sustentar es: este informe supone una oferta muy dinámica de petróleo y gas para los próximos años. Oferta dinámica que es absurdo
pretender a estas alturas que exista cuando tenemos la política pública más hostil que haya existido para el sector de combustibles fósiles de las últimas décadas en el país. Fuera de eso, supone una demanda muy poco dinámica de gas. Eso quiere decir que el gas va a ser el recurso que va a servir para sustituir el carbón y el petróleo en la transición energética y sin embargo, aunque se necesita todo ese gas, el informe no incorpora esas necesidades. Tampoco incorpora, por ejemplo, el hecho de que si hay un fenómeno del Niño, hay un pico de uso de energía y nada de eso lo incorpora. Estas proyecciones son bastante flojas, Karen. Mauricio, ¿está ahí todo claro? ¿Y qué es lo que dicen de peras con peras y manzanas con manzanas? Bueno, ese es el problema central de este informe. Una cosa son las reservas que yo tengo aseguradas, otras son las que son más o menos probables y otras son las que son remotamente probables de convertir en producción. Veamos, el informe tiene reservas probadas, 90% de probabilidad de convertir en producción, las contabiliza, petróleo y gas, de aquí en adelante. Le suma las probables, que apenas tienen 50% de probabilidad de convertirse en producción, y le suma las posibles, que tienen solo 10% de probabilidad de convertirse en producción. Para profundizar sobre las críticas a este informe, invitamos a un experto en el tema, el exministro de Minas y Energía, Tomás González, en Impacto Económico. Así es, Karen, tenemos con nosotros a Tomás González, exministro de Minas, colaborador de este programa. Bienvenido, Tomás, a Impacto Económico. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, Tomás, en 2 o 3 frases, ¿cuáles son los principales problemas que tiene este informe y el uso que de este informe ha hecho el Ministerio de Minas? El problema que tiene el informe es que se está tratando de justificar, de hacer parecer como cierto algo que no lo es. Las reservas de petróleo y de gas, que es algo que está en el subsuelo, yo tengo, dependiendo de la información que tenga de cada una de ellas, voy a tener diferentes grados de certeza. Me explico. Hay unas reservas que yo sé que ya tengo casi con total certeza. Hay otras reservas que yo sé que no están ahí. Entonces lo que yo no puedo hacer es sumarlas como si fueran ciertas ambas y decir, con esto damos un parte de tranquilidad. Déjeme darle un ejemplo. Si yo sé que tengo un salario y me pagan todos los meses, digamos, 100 pesos, y yo además compro un billete de la lotería, que digamos se gana 10 millones de pesos, yo no puedo sumar los dos y decir que son ingresos ciertos. Yo tengo cierto mi salario, mis 100 pesos, pero lo de la lotería puede que me lo gane o que no me lo gane. Lo que yo no puedo es sumar los dos y decir, usemos esa suma de las dos cosas para tener una tranquilidad de lo que viene. El error, a mi juicio, lo que es problemático en el informe es que no se le está explicando a la gente los grados de incertidumbre que hay sobre nuestras reservas. Hay que recordar que la ministra Vélez esta mañana en la rueda de prensa dijo que no había incluido firmas falsas, que no había metido a la fuerza los nombres de personas que no hubieran participado en el informe, y por otra parte dijo las cifras que allí se usan son cifras reales. Lo que no llegó a decir es cómo se usan esas cifras reales, que es lo que nos está diciendo el exministro Tomás González, y es que se termina mostrando como ciertos unos cálculos que combinan peras con manzanas, combinan los recursos de la lotería con los recursos del salario de la persona. Pero si eso es así, Tomás, ¿cuáles son a ciencia cierta las reservas que tiene Colombia en petróleo y en gas? ¿Para cuántos años nos alcanzan? Mire, Mauricio, los datos oficiales que se han entregado, ¿y de dónde salen esos datos oficiales? Mire, este tema de las reservas es tan serio que las compañías tienen unos certificadores externos que vienen todos los años a mirar realmente cuáles son las reservas que se pueden producir con certeza, que se pueden volver petróleo y gas con certeza. Y a partir de esas certificaciones que tienen unas reglas muy estrictas, ellos reportan al gobierno, el gobierno las agrega, las suma las de todas las compañías y dice cuáles son las reservas del país. Para el caso del petróleo y el gas, si seguimos produciendo como estamos produciendo hoy, son digamos más o menos 8 años en cada uno de los casos, un poquito más, un poquito menos, pero lo cierto es que estamos por debajo de una década y muy lejos de tener certeza con esas reservas probadas de poder llegar hasta 2040, como nos lo han sugerido. Bueno, en ese caso, si estamos por debajo de los estimativos del gobierno de llegar hasta el 2040, ¿cuál es la probabilidad, Tomás, de llegar a hacer una transición energética fluida, tranquila, si no se llegan a otorgar nuevas licencias de exploración de petróleo y de gas? Pues mire, Mauricio, nosotros para poder hacer la transición energética y cumplir con las metas ambientales que tenemos, paradójicamente necesitamos más gas y no menos gas. De hecho, a 2040 las cuentas que hemos hecho nos dicen que deberíamos necesitar el doble del gas que tenemos hoy, que estamos consumiendo hoy. ¿Por qué? Porque
Ese gas nos permite hacer la transición energética. Hoy podemos sustituir gas de la industria, carbón en la industria por gas, podemos sustituir combustibles líquidos por gas, mientras maduran las tecnologías que todavía no están listas. Entonces, si yo necesito más gas del que estoy consumiendo hoy, si yo tengo solo 8 años de reservas probadas y sé que el potencial es grande, ¿por qué voy a renunciar a seguir buscando? Además, lo que es paradójico aquí, Mauricio, es que la justificación que se ha dado es que esto es una buena señal para combatir el cambio climático. Pero si Colombia deja de buscar y deja de producir gas y petróleo, mientras haya demanda se la van a comprar a alguien más. Entonces al planeta no lo va a beneficiar, pero Colombia sí va a perder todos los ingresos fiscales y toda la estabilidad macroeconómica. Ahí está la visión experta, la visión técnica y detallada de Tomás González, exministro de Minas, sobre este lío de usar las cifras de una manera bastante ambigua, de una manera bastante flexible y que no conduce a nada distinto a formular políticas públicas equivocadas. Gracias, Tomás, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, un saludo muy especial. Si a ustedes les pasa con frecuencia que llegan tarde a algo, por ejemplo, a emitir un programa y empiezan los nervios y empieza la furia, ¿qué hace uno en esos casos, Pipe? Primero, desestrésate, pero después rompes con todo, con todo. No, valiente consejo, como si pudiera romper yo todo esto. Pues Mauricio, Pipe, ya hay un lugar para romperlo todo. Se llama Break Time y en un espacio controlado uno puede desatar esa ira que no puede hacer en lugares cotidianos. Boten la tensión, boten el estrés, rompan todo en un espacio controlado. La nota de Karen. Seguramente muchos de nosotros hemos sentido en diferentes momentos del día mucha rabia e incluso estrés, tanto que nos dan ganas de romper todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Pueden creer que ya existe una empresa que se dedica a crear espacios para que podamos romper lo que sea y sin sentirnos culpables? Esta es la historia de Break Time. A raíz de una experiencia personal o una emoción personal en la que yo estaba muy estresado un día, hablé con Caro, que es mi socia, y vimos en un video musical los tipos rompiendo todos los instrumentos al final del video. Y ese día yo estaba muy estresado y bueno, dijimos qué chévere que hubiera un sitio para entrar y pudiéramos romper todo con esta rabia o este estrés que tenía. Crash Therapy o terapia de romper cosas es un tipo de terapia que ayuda a liberar la rabia y el estrés a partir de la dinámica de romper objetos. Las personas encuentran este ejercicio muy liberador porque sueltan las tensiones acumuladas y más si es en un espacio seguro y que no juzga. Psicológicamente y emocionalmente podía resolver muchas de las cosas que todos llevamos por dentro y que no se puede con meditación, con ejercicio o con oración incluso, sino que era un espacio necesario, digamos. Cabe aclarar que este es un espacio controlado y que es utilizado para liberarse, pero que no reemplaza un ejercicio terapéutico llevado por algún profesional de la salud. Por supuesto, no me podía quedar con las ganas de romperlo todo, así que vamos a vivir la experiencia completa con Break Time. No vamos a impactar económicamente, pero sí vamos a impactar algunas cosas. Con overol, guantes, gafas de protección y al ritmo de la música que se elija, podrás empezar a liberar esas emociones reprimidas. Dentro de la sala, eres tú el que llevas el ritmo, dejando ahí todas tus emociones. Es más como lo que la persona aguante, porque es una actividad bastante exigente. Simplemente que las personas sepan que hay un espacio donde pueden liberar y pueden hacer lo que no se puede hacer en la calle, en la casa, en la oficina, y que nos gusta que se lo gocen, nos gusta que lo disfruten, como sea que vengan, nos gusta que de verdad sientan que encontraron ese espacio para hacer una descarga como nunca jamás la han hecho. La sesión individual cuesta 90.000 pesos y tiene una duración aproximada de 15 minutos, lo que duran 3 canciones. Este modelo de negocio inició como un proyecto solo para grupos de amigos y parejas. Sin embargo, Break Time también ha innovado en espacios para empresas y equipos de trabajo que quieran, por ejemplo, liberar la tensión por tratar con un mal cliente. Un proceso en el que cada elemento que tú ves tiene un propósito. La visual tiene un propósito, lo auditivo tiene un propósito, porque nosotros diseñamos un audio especial para eso, porque hubo un estudio detrás de esto para saber cómo es el comportamiento y cómo es la reacción de ese comportamiento. Entonces todo está perfectamente cuidado para que tú sientas libertad total. Ese creo que es realmente el quick del negocio, que nosotros vendemos es eso. Y el voz a voz hace que digan, uy sí, yo cuando llego allá siento que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer.
Lista esta Crash Therapy, muy liberadora, estoy sudando, las manos temblando, pero definitivamente este es un gran ejercicio para liberar tensión, estrés y sobre todo no sentirse culpable para no hacerlo en otros espacios que de pronto no corresponde. Este lugar está increíble para liberar muchísima adrenalina, así que súper invitados también a que vivan esta experiencia. Entre gustos no hay disgustos, por eso es difícil establecer cuál es la mejor pizza de una ciudad. Sin embargo, cuando el río suena, piedras lleva, y por eso vamos a tener una entrevista con Mauricio Peña, el creador, el alma de familia, una de las mejores pizzas de Bogotá. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y sobre todo a mí me encanta estar con los protagonistas de un sector que es el sector gastronómico. Un día iba yo caminando por la calle 70 con carrera 9 de Bogotá, una casa icónica que había visitado muchas veces, ferias de arte, café, y de repente veo cola y dije no, pues debe ser una feria de arte muy significativa, muy atractiva, muy importante, y me doy cuenta que había un nuevo negocio hace más o menos un año y resulta que estamos en Famiglia, como se dice en italiano, Famiglia, que es una pizzería. Yo llegué finalmente, Mauricio Peña, bienvenido a Impacto Económico. Gracias, Mauricio. Alma, creador y motor de Famiglia. Llegué por las redes sociales porque después de ver la cola me encontré en redes sociales un comentario que decía: en Bogotá hay buenas pizzas, pero la de Famiglia es la locura. ¿Es cierto eso? Pues quisiera pensar que sí. Digamos que lo que buscamos siempre es un producto honesto, hacemos las cosas con cariño y buscando siempre como calidad en lo que tenemos. Y si en eso pues desemboca tener la mejor pizza de Bogotá, pues maravilloso. Sin embargo, es sin ninguna pretensión. Y por supuesto no está bien que tú lo digas, que si es la mejor o no es la mejor, pero la gente te dice cosas parecidas, ¿o no? Le ha gustado mucho. Ha sido un producto de verdad que ha gustado. Es una construcción, nuestra carta es una construcción de todas las personas que trabajamos acá y todas las personas que nos involucramos en este lugar. Buscamos siempre ingredientes lo mejor que podamos encontrar y nos enfocamos mucho en nuestra masa particularmente, porque antes de ser una pizzería este espacio nació como una panadería, y una buena pizza es una buena masa, y si la buena masa le pones buenos ingredientes encima, ya ahí no hay pierde, ya tienes un producto de buena calidad. Aquí, para que no crean que esto es utilería, tenemos buena pizza con buena masa. Vamos a servirla porque toca írsela comiendo. Y me inquieta eso de la transición de panadería a pizzería. ¿Y qué rol jugó la pandemia en todo eso? Bueno, Famiglia, digamos que es como la sombrilla de dos empresas. Una se llama Panetería y otra se llama Pizzería. Panetería nació en el año 2016 aproximadamente y es un negocio que se enfocó en lo institucional. Le surtíamos de pan a restaurantes. Nació como un negocio, éramos prósperos, nos iba bien, crecíamos año tras año. Y como a todos nos pasó, pues llegó la pandemia y pues tuvimos problemas, ¿no? Y entre esos problemas, antes de enfrascarnos en el problema, pues buscamos la solución en los problemas y de ahí arrancamos con una cocina oculta en plena pandemia, agosto del 2020. Desde nuestro centro de producción, pues ya teníamos los equipos, teníamos el equipo humano, además el conocimiento de las masas. Y arrancamos como un domicilio, una cocina oculta enfocado solo a domicilios. La gente le fue gustando, la gente fue probando nuestro producto de una manera muy orgánica y nos decían que dónde quedaba el restaurante, dónde podían reservar, y pues nosotros teníamos en una bodega con equipos, con maquinaria, más no teníamos mesas ni servicio. Nos lanzamos a abrir el restaurante en diciembre del año pasado. Y bueno, aquí estamos un año después a punto de abrir ya el segundo punto. Un segundo punto que se va a abrir en la calle 85, abajo de la carrera. Carrera 16 con calle 85, va a quedar el segundo punto. Ya en este momento salgo de aquí para allá porque estamos en obra. La mitad de la gente que nos está viendo está diciendo: qué delicia comerme esa pizza. La otra mitad estará diciendo: qué delicia poder hablar yo con ese entusiasmo de lo que hago, como lo estaba hablando Mauricio. Pero dirán: me dediqué a ser economista, a ser politólogo, a ser publicista. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié publicidad, soy publicista graduado en el año 2006. Trabajé en publicidad 9, casi 10 años.
en la parte de la industria publicitaria, en la parte creativa de la industria publicitaria. Y un día me dediqué a estudiar panadería porque me gustaba, quería saber qué era esto de hacer pan. Y entré a estudiar y una vez cogí la primera masa, entendí en ese momento que había algo que me apasionaba más. No quería decir que la publicidad no, porque de hecho hasta hoy, digamos que sigo ejerciendo como publicista ya de mi propia empresa, de mi propio restaurante. Sin embargo, el hecho de tomar las masas, coger las masas, de una vez me enganchó, me agarró y dije, de aquí en adelante quiero hacer esto. Esto es lo que viene en mi vida. Yo no sé si Familia tenga la mejor pizza de Bogotá, pero lo que sí es cierto es que tiene una de las mejores tortas de chocolate que yo me he comido en toda mi vida. Una breve historia de esa torta de chocolate. Bueno, yo soy panadero, no soy pastelero. De hecho, la pastelería no es de mis fuertes porque no me llevo muy bien con el dulce en la parte de cocina. Sin embargo, intento rodearme siempre del mejor equipo humano, y uno intenta perfilar a la gente con todas sus fortalezas. Y yo tengo una persona todos son muy capaces, pero hay una persona que es inquieta en la parte del dulce, se llama Juan. Le dije en su momento, Juan, yo quiero una torta de chocolate en mi carta, y no quiero cualquier torta, quiero la torta de chocolate. Le trabajamos por un muy buen tiempo, esa torta salió como un mes después de que empezamos a trabajarle. Poquito a poco le íbamos cambiando recetas, íbamos mirando, no, el chocolate un poquito más amargo, menos amargo, lo que sea. Y llegó un punto en que dijimos, esta es la torta que queremos vender, esta es la torta que quiere salir. Y esa torta se llama, en carta, la tenemos nombrada como la Juanito. Porque hay que decirle, Juan fue el que puso todo su conocimiento en pro de lograr esa torta. Y tenemos la torta de chocolate, no sé si es la mejor torta de chocolate, no sé si es la que le gusta a todo el mundo, pero es la que nos gusta acá. Y de nuestra cocina no sale nada si no nos gusta a nosotros, porque esa es la intención. De la cocina de Familia no sale nada si no les gusta a los que están alrededor de esa cocina y creando esta comida. Y así han hecho una de las mejores pizzas, para algunos la mejor pizza que hay hoy en día en Bogotá. Y hemos tenido con nosotros a Mauricio Peña, el publicista que algún momento soñó con ser panadero y que algún momento fue panadero y fue pizzero y ahora está avanzando hacia un segundo punto de venta. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado en Impacto Económico. Muchísimas gracias. Todos sabemos que lo que más está jalando la inflación en Colombia son los alimentos, pero jamás pensé, Karen, que la racacha fuera uno de esos productos. Pues Mauricio, esa es la razón por la cual el ajiaco se ha encarecido tanto. ¿Ajiaco? Si el ajiaco se hace con papa, no con arracacha. Claro, la racacha no te hace que especie. ¿Qué? Mauro, esto es insostenible. Tú podrás ser el Mbappé de la economía, pero alimentos no sabes nada. Mi papá es chef y le echa siempre arracacha. Arracacha, plátano, yuca, la carne, todo por las nubes. La nota de Pipe. La vida está cara, es un hecho. Pero ¿qué es lo más costoso entre lo más costoso ahora que estamos viviendo la inflación más alta de este siglo? Un poco de contexto. El DANE mide la inflación, es decir, el costo de vida en Colombia de variables como cuánto cuesta alimentarse, educarse, entretenerse, vestirse, el transporte, la salud y muchas cosas más. De todo eso se determinó que el costo de vida en 2022 aumentó en 13.12%. Entre todas estas cosas, lo que más pesó en la inflación, es decir, lo que más aumentó de precio, fueron los alimentos. Alimentos y bebidas no alcohólicas 27%, restaurantes y hoteles 18%, muebles y artículos para el hogar 18%, bienes y servicios 13%, transporte 11% y prendas de vestir y calzado 11%. Un experto conocedor de esos aumentos en los alimentos da varias pistas de las causas. Y llega el 2022, 23 o 24 de febrero, la invasión de Rusia a Ucrania, la subida del dólar, las tasas de interés, y por eso es que tenemos 3 años de una tormenta perfecta para el sector agropecuario. Pero al hablar de alzas en los alimentos hay que poner lupa, un zoom más detallado, porque al igual que en la medición de la inflación, hay alimentos que se subieron más y contribuyeron a las alzas, por ejemplo, la carne. Pues hay diferentes factores. Uno no lo puede limitar a uno solo, como digamos lo que ha tratado de colocarse en la narrativa aquí en Colombia. Primero, la recuperación económica, pero llegó efectivamente en mayo de 2021 el tema del paro. Luego llegó
la crisis, la guerra de Rusia a Ucrania. En la lista de los alimentos que más subieron en 2022 está el arroz, que cerró el año pasado un 50% más caro y por supuesto algunos tubérculos como el plátano y la yuca cerraron 2022 en un 57 y 66% más costosos. Esto en términos de economía de bolsillo, ¿qué significa? Antes de pandemia se conseguía una bolsa de yuca por ahí en buena en 50, 40, de 40 a 50 mil, gruesa, y la pareja más o menos en 20, 30 mil. Y después de pandemia, desde que estuvo la pandemia, se subió bastante y de ahí no ha bajado. Entonces ahorita, por ejemplo, la bolsa de yuca gruesa está entre 80, 90, aunque ya baja un poquito. Pero en los tubérculos, en los alimentos, hay uno que por lo menos en Bogotá se coronó como el rey que más subió en 2022. La arracacha, el ingrediente clave de un buen ajíaco santafereño, subió un 302%. Arracacha 302%, papa negra 18%, papa criolla 20%, plátano verde 57% y yuca 66%. En estos momentos está a 250.000 pesos del bulto, pues hace 2 años, 3 años la teníamos a 60, 70.000 pesos bulto. Ese es el panorama de los alimentos con que arrancó este año nuevo y una explicación del porqué de la inflación actual. Y hoy lo que está pasando es un bloqueo por condiciones geológicas que se empieza a sentir y que seguramente en la medida en que se prolongue el bloqueo de la Panamericana se va a sentir más por 2 razones. Primero, porque Nariño es un gran productor de papa, de leche, de plátano, de muchos otros productos, pero también consume alimentos que vienen de otras plazas. Para este año, que ya solo le quedan 11 meses, habrá que esperar si el almuerzo diario de los colombianos se salva o si tendrán que empezar a modificar su dieta por los costos de algunos alimentos. Y así vamos llegando al final de Impacto Económico por hoy, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Pipe, ¿qué aprendiste el día de hoy? Pues bastantes, Mauro. Yo creo que tú sabes mucho de pizzas, pero no tienes ni idea de cocinar un ajiaco. Uy. ¿Y tú qué aprendiste? Bueno, que con esta alza de precios ya puedo ir a desatar mi ira y frustración en un espacio controlado. Y todos hemos aprendido que para hacer informes sobre las reservas de hidrocarburos y combustibles fósiles en el país hay que ser completamente rigurosos. No dejen de seguirnos la próxima semana en Impacto Económico. Le estaremos tomando el pulso a lo que afecta a su bolsillo y nuestro bolsillo aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.